Antes de tener el sermón de esta mañana, vamos a poner todo en manos de Dios. Les invito a inclinar su rostro para dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre, Dios eterno, Rey de reyes, Señor de señores, solo tú eres Dios, Padre, solo tú eres soberano. Y ante ti venimos, Señor, en esta hora con un corazón humillado, suplicando, Padre, que tu Santo Espíritu tome el control absoluto de todo nuestro ser, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestro espíritu, Señor, nuestra boca, que tú hables directamente a nuestro corazón, Padre, y que podamos a través de la exposición de tu palabra seguir creciendo espiritualmente, Señor, con el único afán, con el único objetivo de poder servirte mejor cada día, Señor, y de poder serte útiles para el crecimiento de tu obra, Señor. Para gloria tuya, solamente para gloria tuya, lo suplicamos con humildad y con gratitud, en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escucha que alguien es adoptado, que alguien no es un hijo natural, sino que es un hijo adoptado? ¿O cuál sería su reacción, o qué sentiría o pensaría si supiera, si le dijeran que usted ha sido adoptado? Tristemente en nuestra sociedad a veces llamamos a alguien adoptado como para ofenderle, como para insultarle, como para intentar denigrar a la persona. Pero cuando se le hace saber a alguien que verdaderamente ha sido adoptado, la persona puede tomarlo de dos formas. En primer lugar, puede entristecerse mucho por el hecho de que sus padres lo hayan abandonado por cualquier causa, o que lo hayan tenido que dar, que ya no viva a sus padres, y eso le causa mucha tristeza, ya sea, insisto, porque haya fallecido sus padres, hayan tenido que ser adoptados, o porque sus padres aún vivos, y eso podría entristecerles aún más, los hayan dado en adopción a alguien más. Pero la persona también puede reaccionar de otra manera, y puede hacer a un lado esa tristeza y reconocer el amor que las personas que lo adoptaron tienen para él o para ella, que sin ser un hijo directo, un hijo nacido en la familia, ellos hayan sentido, tenido el corazón, en su corazón el amor suficiente como para adoptarlos. Depende de cada uno de nosotros cómo queramos reaccionar ante las circunstancias que hay en nuestra vida. Ahora, sabemos por la palabra de Dios que todo ser humano nace en pecado, y por el hecho de nacer en pecado pertenecemos a la familia de Satanás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Se oye muy feo, muy duro, pero así es. No es una opinión personal, sino es lo que dice la Biblia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos, no hay acepción de personas, todos pecamos, todos nacemos en pecado. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, se nos ha quitado, se nos ha despojado de la gloria de Dios, y al no pertenecer, no tener acceso a la gloria de Dios, pues somos mundanos, pertenecemos al mundo, no pertenecemos a la familia de Dios. Destituidos de la gloria de Dios significa precisamente eso, que no pertenecemos a su familia, a la familia de Dios, y que para que podamos ser hijos de Dios, algo tiene que suceder. Es decir, nacemos con la naturaleza pecaminosa, nacemos como hijos de Satanás, y algo tiene que suceder para que usted y yo podamos ser adoptados en la familia de Dios. Y ese es precisamente el título de este sermón: adoptados en la familia de Dios.
Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, y quiero que ponga mucha atención en estas dos condiciones que señala nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu, iluminando al apóstol Juan para escribir estas verdades bíblicas. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que lo recibieron, está hablando de Jesús, a todos aquellos que reciben a Jesús. Segunda condición, a los que creen de todo corazón en su nombre, en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice, esas son las dos condiciones. Les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Si no, no sería necesario que fuésemos hechos hijos de Dios. Y no sería necesario que tuviéramos que cumplir estas dos condiciones. Vean nuevamente el versículo conmigo. Mas a todos los que recibieron a Jesucristo, a todos los que creen en el nombre de Jesucristo, solo a ellos, únicamente a ellos, nos dio potestad, derecho de ser hechos, lo que no éramos antes, cuando nacimos, de ser hechos hijos de Dios. Y todo esto es por amor. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, dice el apóstol Juan, hablando a los creyentes de la época: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Todo lo que hace Dios es por amor a nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es decir, todos aquellos que rechazan a Jesús como Dios, Rey, Señor y Salvador de sus vidas, no lo conocen como lo conocemos nosotros, los que sí lo hemos reconocido y los que lo hemos confesado como nuestro Salvador. Y el versículo 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Amados se refiere a los creyentes. Ahora, antes no éramos, pero ahora somos hijos de Dios. De modo que para ser adoptados en la familia de Dios solo se puede a través de nuestro Señor Jesús. Dice Juan 14:6, dice el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene a Dios Padre sino a través de poner su fe en Jesucristo. Ahora, si usted ya es verdaderamente cristiano, y hago énfasis en esta palabra verdaderamente, porque cada vez escucho a más sectas autodenominarse cristianas, y no lo son. No lo son, porque la única forma de ser cristiano es, como acabamos de verlo en la palabra de Dios, reconociendo y aceptando a Cristo como el dueño de mi vida, como el Señor de mi vida. Eso es ser cristiano. Cualquier persona que no haya hecho esa profesión de fe no es cristiano, aunque en su congregación o en su secta se lo digan. Si usted ya es verdaderamente cristiano, entonces quiero que me escuche en este sermón, en un pasaje que vamos a leer detenidamente, y ese pasaje nos va a revelar muchas verdades, muchas muestras de amor de quien ahora es nuestro Padre. De quien ahora es nuestro Padre. Antes no lo era y ahora sí lo es, porque nos ha adoptado. Pero antes de leerlo, necesito que usted me ponga mucha atención en esto, porque para poder interpretar bien la palabra de Dios hay que entrar en ciertos temas. Ahora, no es una clase de gramática. Yo no sé mucho de gramática, de hecho creo que la reprobé varias veces en primaria, pero los verbos que usa el apóstol Pablo en este pasaje, necesitamos entender el tiempo verbal que usa el apóstol Pablo para poder discernir correctamente la enseñanza del pasaje. Vaya conmigo, por favor, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, es decir, a los Efesios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a analizar el capítulo 1. Y
Básicamente el apóstol Pablo usa los siguientes tiempos verbales, lo tuve que estudiar para entenderlo correctamente. En principio usa el tiempo verbal pretérito perfecto simple, cuando dice bendijo y escogió, y porque este tiempo verbal lo que significa es que asevera algo que ya sucedió, escúchelo bien, algo que ya sucedió y que nada ni nadie puede modificarlo ni cambiarlo. Esa es la explicación correcta de estos verbos. Algo que ya sucedió y que nadie lo puede modificar. El siguiente tiempo verbal es presente simple, que indica una acción que ocurre en el mismo tiempo en el que se habla. Y un pasaje que vamos a leer, y lo voy a señalar al momento de leerlo, dice el apóstol Pablo, tenemos, ese es un tiempo verbal simple. Y cuando dice tenemos, es algo que ya se tiene en el poder y que no hay, otra vez, nadie se lo puede quitar. Y esto lo que quiere decir es que asevera que Dios, en su infinito amor, todo lo que prometió a su Hijo, a sus hijos, son hechos ya consumados. Todas esas promesas que Dios nos ha hecho son hechos consumados. Es algo que ya sucedió. Y en esa forma debemos de entender y interpretar el pasaje. Y por último, usa el verbo en presente continuo cuando dice seamos para la gloria de Dios. Y es presente continuo porque implica que usted y yo tenemos que hacerlo constantemente. Es una actividad que no se detiene, sino que todo el tiempo de nuestra vida tenemos que ser para la alabanza de la gloria de Dios. Con esto en concreto vamos a entender que todas las promesas que vamos a leer ahorita en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios son promesas, bendiciones que ya han sido cumplidas por Dios Padre, que ya son nuestras y que ya nadie nos las puede quitar porque somos hijos de Dios, fuimos adoptados como hijos de Dios. Y es necesario enfatizar entonces que todas estas bendiciones y todas estas promesas son únicas y exclusivas para los verdaderos cristianos. Tristemente, si usted no ha aceptado, reconocido y confesado a Jesucristo como su Salvador y el Señor de su vida, usted no es cristiano, usted no tiene acceso a estas promesas. Pero es mi oración que al escuchar este sermón, usted rinda su vida a Cristo al ver todas las promesas a las que puede tener acceso por ser adoptado en la familia de Dios. Obviamente no para que lo haga por esa conveniencia de ser partícipe de las promesas de Dios, sino por amor, por fe en Cristo Jesús. Y la razón por la que vemos que esto es exclusivamente para cristianos es porque lo dice el apóstol Pablo en la carta. Vea conmigo, por favor, en el versículo 1 de Efesios 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y escucha a quién le dirige la carta, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. De modo que vemos que estas promesas no son para cualquier persona, sino solamente para los santos y fieles, aquellos que han separado, se han apartado del mundo y son fieles en su fe en Cristo Jesús. Y vamos a ver todas estas promesas. Dice en el versículo 3, empieza esta serie de promesas, y le pido que me siga con mucha atención. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, que nos bendijo. Dije, ese es el tiempo pretérito perfecto simple, algo que ya sucedió y que nadie puede cambiar, nadie puede modificar. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto quiere decir que en el momento en que usted y yo fuimos adoptados, cada cristiano en el momento que es adoptado con todos los privilegios de los que goza el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Y es en los lugares celestiales. No está hablando de cosas terrenales, está hablando de bendiciones espirituales en los lugares
celestiales, es decir, bendiciones que disfrutaremos cuando estemos en la presencia de Dios Padre. Pero ya son nuestras, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya lo hizo, ya nadie puede quitarnos esas bendiciones que recibiremos cuando estemos en su presencia. Versículo 4, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, antes de habernos creado, Dios ya nos había elegido, había decidido, había predeterminado que todo aquel, escúcheme con mucha atención por favor, porque algunos malversan estos versículos y tratan de sustentar la falsa enseñanza de la predestinación, es decir que Dios es quien decide quién se va al cielo y quién se va al infierno. En estos pasajes vamos a ver que eso es una falsedad absoluta, y ruego a Dios por esos falsos profetas que están malinterpretando, y ruego a Dios por los que están creyendo en esas falsas enseñanzas. Ruego a Dios que los libre de esa falsa enseñanza y que los lleve a la verdad de su evangelio. Lo que dice la palabra de Dios es que nos escogió antes de la fundación del mundo, y lo que está diciendo es que Dios, en su infinita misericordia, en su amor y en su omnisciencia, ya había Él elegido, ya Él había decidido, había determinado que todo aquel que aceptara, reconociera y confesara a Jesús, su Hijo Jesucristo, como Dios, Rey, Señor y Salvador de su vida, fuera adoptado en la familia de Dios, fuera escogido para ser parte de la familia de Dios. Eso es lo que Él escogió. No es que haya escogido, este se va a salvar y este se va a condenar, no. Dios dijo, al que acepte a mi Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, lo voy a escoger para que sea parte de mi familia. Y luego dice, ¿para qué nos escogió? Y otra vez esto echa por tierra esas falsas enseñanzas de la predestinación. Dice el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Dios Padre dijo, los voy a escoger, los voy a limpiar y los voy a permitir que estén en mi presencia. Sí y solo si aceptan y reconocen a mi Hijo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, y lo vamos a ver en el pasaje un poco más adelante. Y cuando dice separados, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, cuando dice santos quiere decir apartados del mundo, no quiere decir que usted y yo traigamos una aureola, sino que hemos sido separados del mundo y limpiados de todo pecado para poder estar en la presencia de Dios. Otra vez me remito a la primera carta del apóstol Juan. Si no me puede seguir, simplemente tome nota de los pasajes y estúdielos después con más calma. Primera de Juan 1, versículos 7 al 9, dice, pero si andamos en luz, y Jesús es la luz del mundo, no hay otro, Jesús es la luz. Si andamos en luz, quiere decir, si andamos en Cristo, dice, versículo 7, como Él, como Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros, y escuche, y la sangre, si andamos en luz, es un sí condicional. Si andamos en Cristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos, otra vez es un sí condicional, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, un sí condicional. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y así poder estar en la presencia santísima de Dios Padre como hijos suyos. Luego en el versículo 5 dice, seguimos leyendo el versículo 5 de Efesios 1, otra vez hablando de que nos escogió, dice, según nos escogió, y vaya al versículo 5, en amor, nos escogió por amor, habiéndonos, y otra vez, aquí viene la palabra,
habiéndonos predestinado, no para salvación, sino para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos adoptados por medio de Jesucristo, por poner nuestra fe en Jesucristo. Cuando cumplimos esa condición, otra vez, Dios en su infinita misericordia y en su omnisciencia predestinó, Él planeó que así fuera, Él predeterminó que todo aquel que pusiera su fe en su Hijo Jesucristo por medio de Jesucristo, fuera adoptado como hijo suyo. Espero que me esté entendiendo, amados hermanos. Dios no escoge a quién salvar, Dios no escoge a quién enviar al infierno, sino que Él predestinó, decidió de antemano que todos aquellos que confesemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor seremos hijos suyos. Y todo esto lo hace Dios Padre única y exclusivamente por amor. Es lo que empieza diciendo el versículo 5, en amor. Por amor fuimos escogidos, por amor Dios predestinó que así fuera la decisión que Dios tomó. Y otra vez quiero llamar su atención a esto. Fíjese lo que dice el versículo 7, por favor. No voy en orden porque es necesario leerlo de esta manera para entender todo el contexto de los pasajes. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, está hablando obviamente de Jesucristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos perdón de pecados, tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y lo que dice este versículo es que cualquiera que no esté en Cristo, en quien tenemos, cualquiera que no esté en Cristo, no tiene ni la redención, no ha sido redimido, ni han sido perdonados sus pecados. Sigue viviendo en pecado, sigue perteneciendo a la familia de Satanás. Pero si usted es creyente, ya ha sido perdonado, ya ha sido redimido, comprado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vaya un versículo antes, por favor, al versículo 6. Dice que fuimos adoptados, el versículo 5, perdón, dice, fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora escuche para qué fuimos adoptados. En el versículo 6 dice, ¿para qué usted y yo hemos sido adoptados? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y lo repite en el versículo 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es muy bonito saber y entender que hemos sido adoptados en la familia de Dios, pero no por haber sido adoptados, digamos, ya estamos listos, ya no hay nada más que hacer. Al contrario, dice el apóstol Pablo, dice Dios a través del apóstol Pablo, Dios nos acepta en su familia, nos adopta, pero para que le sirvamos, para que le sigamos, para la alabanza de la gloria de Dios. Un cristiano que está sin hacer nada no está alabando a Dios su vida. Es verdad, si realmente hizo una verdadera profesión de fe, va a ir al cielo, pertenece a la familia de Dios, ha sido adoptado. Pero es una vida desperdiciada si no entiende que usted como creyente fue adoptado, pero para que participe en la obra del Señor, para la gloria, para la alabanza de Dios. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ese es el único objetivo por el que Dios nos adopta. No piense en otra cosa. Es el objetivo porque Dios, el principal objetivo porque Dios nos adopta es para alabanza de su gloria, para que sirvamos para alabarle, para glorificarle con nuestra propia vida. Y vaya conmigo al versículo 13 ahí de Efesios, por favor.
y otra vez, perdóname que sea tan reiterativo en esto, pero cada vez pulula más por ahí la falsa enseñanza de la predestinación, y me es necesario enfatizar estas verdades bíblicas para que aquellos que han sido mal guiados, mal enseñados, entiendan, no porque yo lo digo, sino por lo que dice la palabra de Dios, que nadie es predestinado a la muerte ni al cielo, sino que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro destino eterno. Efesios 1:13. Escuche bien cómo dice, hablando a los creyentes, a los santos y fieles: en Él también vosotros, en Cristo también vosotros. Aquí hay otra vez dos condiciones. Habiendo oído la palabra de verdad, la Biblia, la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, segunda condición, y habiendo creído en Él. Habiendo oído el evangelio de la salvación y habiendo creído en Él. Cuando cumplió esas dos condiciones, dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero para eso entonces la persona tiene que haber oído la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene a través de escuchar, de oír la palabra de Dios. Entonces la persona tiene que decidir por sí mismo oír la palabra de Dios, y una vez que oye la palabra de Dios y que entiende el evangelio de nuestra salvación, dice el versículo, creer en ese evangelio, creer en Jesucristo. Esa es la condición. Y entonces la persona tiene que tomar esa decisión para poder ser sellado por el Espíritu Santo. Y una vez que cumple con esas condiciones, entonces es adoptado en la familia de Dios. Es lo que enseña el pasaje. Y cuando dice el Espíritu Santo de la promesa, es lo que nuestro Señor Jesús prometió a todos sus seguidores, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice el Señor Jesús: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la promesa que se cumple aquí, de la que habla el apóstol Pablo en el versículo 13, la promesa, el ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa. De modo que podemos desechar la falsa enseñanza de la predestinación para salvación o condenación. El apóstol Pablo declara que es el hombre el que decide oír y creer. Y los que hemos oído y los que hemos creído y hemos recibido el Espíritu Santo como sello, como prueba irrefutable de que hemos sido adoptados en la familia de Dios. De modo que, para que todas estas bendiciones, las bendiciones en los lugares celestiales, ser escogidos en la familia de Dios, que Dios nos ame para predestinarnos por medio de ser adoptados, para ser adoptados por medio de su Hijo Jesucristo, que tengamos redención por su sangre, que tengamos ya el perdón de los pecados, porque como dicen estos tiempos verbales, todo ha sido consumado, todo ha sido hecho, ya todo es verdad y nadie lo puede cambiar. Para que tengamos todo derecho a todas estas bendiciones, tenemos que haber sido adoptados primero en la familia de Dios. De otra forma, si usted no ha oído y ha creído al Evangelio de Dios, no ha sido adoptado en la familia de Dios Padre y sigue perteneciendo a la familia de Satanás. Y es mi oración que usted entregue su vida hoy mismo a nuestro Señor Jesucristo y pueda después de ello gozar de todas estas bendiciones. Ahora vuelvo a hacer la pregunta inicial. ¿Cómo se sentiría ahora si le dijera yo a ustedes adoptado? ¿Cuál sería su reacción al saber que ha sido adoptado, pero por Dios Padre?
cualquier pareja humana, sino por Dios Padre, ¿cómo se sentiría? Seguramente haber sido adoptado por Dios Padre es el más grande privilegio que un ser humano puede recibir. Dejar de pertenecer a la familia de Satanás y pertenecer a la familia de Dios. Citaba yo esta mañana en nuestra escuela dominical para aquellos que piensen que no existe la familia de Satanás. En Juan 8:44 el Señor Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. La Biblia es clara. Y como he dicho en otros sermones, Dios es un Dios de extremos. O pertenece a la familia de Dios o a la familia de Satanás. O vas al cielo o vas al infierno. O eres salvo o eres condenado. O tienes la luz o tienes las tinieblas. O tienes el bien o tienes el mal. No hay puntos medios para Dios. No hay puntos medios para Dios. Y además, como cristianos sabemos que todas las promesas de Dios son verdad y son una realidad en nuestra vida. De modo que podemos hacer nuestras todas estas promesas que acabamos de estudiar, que están en la carta del apóstol Pablo a Efesios. Y entonces, todo cristiano, cuando entiende estas verdades bíblicas, que es por la sola gracia de Dios, por el amor de Dios, como dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su gracia. Cuando entendemos que es por el amor y por gracia de Dios que hemos sido rescatados del mundo y hemos sido adoptados en la familia de Dios, nunca, por ningún motivo, ningún cristiano debiera sentirse triste, solo, inferior, desubicado, inquieto, incierto, temeroso, sino todo lo contrario. Al saberse adoptado por Dios Padre, deberíamos sentirnos como el ser más amado del universo. Deberíamos de estar llenos de gozo, de paz, de seguridad y sobre todo de eterno agradecimiento al Padre que nos adoptó, y vivir nuestra vida única y exclusivamente con la intención de darle gloria, de alabarle y para alabanza de la gloria de Dios. Permítame leer una cita más. Si puede, vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Por favor, Romanos capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquella persona que no ha sido sellada por el Espíritu Santo de la promesa, al haber hecho su profesión de fe, al haber dicho: Señor Jesús, yo te reconozco, te acepto como mi Dios, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. En ese momento la promesa de Dios es que mandaría a su Espíritu Santo a morar en el corazón del creyente. Sería sellado con ese sello que dice adoptado, perteneciente a la familia de Dios. Y dice el versículo 14: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos que hemos sido sellados, son estos, los otros no. Solo estos son hijos de Dios. Versículo 15: por eso digo que no puede haber en el corazón del cristiano ningún temor, ninguna tristeza, ninguna preocupación de ninguna índole. Dice el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en el temor en el que viven los no creyentes. ¿Qué va a pasar con esta pandemia? ¿Qué va a pasar si no tengo trabajo? ¿Qué va a pasar? Etcétera. No vivimos en temor, no podemos vivir, ya no tenemos ese espíritu de temor, sino que hemos recibido, dice, el espíritu de adopción como hijos de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es decir,
Te amo, Padre, es una forma cariñosa de decir Padre. Abba, es una forma cariñosa de decir Padre. Hemos recibido, dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud, la esclavitud del pecado, para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción. Todos aquellos que tenemos el espíritu de Dios, hemos recibido el espíritu de adopción. Pertenecemos a la familia de Dios Padre. Por tanto, debemos sentirnos inmensamente agradecidos por haber sido, escúcheme bien, elegidos y predestinados para ser adoptados como hijos del Padre Celestial. Debemos sentirnos inmensamente agradecidos. Y la única forma en la que usted y yo podemos demostrar nuestro agradecimiento a Dios es viviendo para la alabanza de su gloria, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo Jesús. Nos aceptó en la familia de Dios por haber puesto nuestra fe en el amado, en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Y es mi oración que usted y yo dediquemos nuestra vida entera, de todo corazón, a ser para alabanza de la gloria de Dios, que cada persona que se cruce en nuestro camino vea el amor de Dios reflejado en nuestro y podamos llevarlo a los pies de Cristo para que cada vez sean más los que alaben y glorifiquen a Dios Padre, para que cada vez haya más adoptados en el reino de Dios. Y si usted no es creyente, si usted aún no ha hecho esta profesión de fe, le ruego, le suplico que doblegue su orgullo y que rinda su vida al único que puede hacerle pasar de la familia de Satanás a la familia de Dios. Rinda su vida al amor que Jesús tiene por usted. Vamos a terminar con una oración. Le invito a inclinar su rostro. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias una vez más, Señor, por la verdad de tu palabra que no nos deja duda alguna de cuánto nos amas, Señor. No nos deja duda alguna de tu infinita sabiduría, de tu omnisciencia y también de tu misericordia, Padre, de tu bondad, para con todos aquellos a los que por amor, por el amor que nos tienes, un día en nuestra vida nos trajiste a tus pies para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús como nuestro Salvador. Es una dicha indescriptible saber que somos adoptados, Padre, adoptados por ti, que tú eres ahora nuestro Padre. ¿Qué más podríamos pedir? Nada más podemos pedir, sino solo nos resta, Dios, agradecerte con nuestras vidas todas tus promesas y todo lo que tú haces por nosotros. Suplicamos que toques nuestros corazones, Señor, para que deseemos dedicar nuestras vidas a hacer lo que tú quieres que seamos, para alabanza de la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos.